Bien, capítulo 12, le damos lectura en el nombre del Señor y Salvador Jesús. Amén. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevado como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Tome asiento, hermanos, Dios les bendiga. En esta hora vamos a hablar un poco de los dones, amén. Estos problemas, estas enseñanzas que son, hermanos, muchas veces medias polémicas, ¿verdad? Y son mal interpretadas, mal entendidas. El capítulo 11 nos hablaba sobre el atavío de las mujeres, cómo deben vestirse, ¿verdad? Cómo deben orar, por una situación muy especial, ¿cierto? En esa cultura de los corintios, por el tema de los griegos, ¿verdad? Que las mujeres sacerdotisas se cortaban el pelo, así como el hombre, y estas mujeres, algunas que se convertían a Cristo, ¿verdad? Que tenían el pelo corto, entonces Pablo les aconsejaba que usaran el pelo en lugar del cabello. El cabello lo tenían corto para que no se fueran identificadas como aquella mujer. Y Pablo dice que en lugar del velo le es dado el cabello, por eso la mujer debe usar su cabello largo. En el caso de aquellas mujeres que sufren algún cáncer, una enfermedad ahora, deberían, ¿cierto?, en oración, para mí, lo personal, colocarse un velo cuando, por lo menos cuando estén orando. Ahora, cuando la palabra dice o profetizan o oran con la cabeza cubierta, no es que ella se ponga a decir, así dice el Señor, no, sino que cuando está hablando de la palabra del Señor con alguien, ciertamente tiene que tener señal de autoridad, causa de los ángeles. Eso es lo que explica el apóstol Pablo. Luego pasa al tema de la cena, ¿verdad? Como ellos celebran la cena, que este tema lo vimos la semana pasada. Y ahora entramos en el ordenamiento de los dones. ¿Qué son los dones? Los dones son, tal como lo dice el Señor, son regalos, ¿cierto? Labores que Dios da a los hermanos para que cumplan, por decirlo así, por ponerle un título, ¿verdad? Y Pablo dice, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ciertamente para una edificación se necesitan herramientas, ¿ya? Y Dios da esa herramienta, que son los dones, para que la iglesia sea edificada. Ahora, los dones, hermanos amados, son la manifestación de Dios en el hombre. Pero recordemos que este tipo de dones que Pablo va a enumerar no son permanentes, son del momento que se van a utilizar. No siempre Dios va a usar el don de sanidad, por ejemplo. No siempre el Señor va a usar el don de fe, qué sé yo. Los dones, este tipo de dones que habla el Señor, comparado con los otros dones, que son dones de servicio, por ejemplo, los pastores, los enseñadores, los evangelistas, los apóstoles y los profetas, que son dones de servicio, esos son permanentes, ¿ya? Son necesarios. Entonces, Pablo, ¿por qué le dice primero a esta iglesia? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones, porque recuerde que estos son gentiles, ¿ya? Y ellos vienen con otra ideología con respecto a sus dioses, como ellos servían a sus dioses, como eran los cultos paganos, eran totalmente diferentes a los cultos que se le hace a Dios. Entonces Pablo les advierte y le dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y luego dice, sabéis que cuando erais gentiles, erais, tiempo pasado, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a ¿quiénes? A los ídolos mudos. O sea, me explico, si el líder, ¿verdad?, de esa congregación pagana le decía, hay que poner una cruz de parque en la puerta, ellos lo colocaban. Hay que hacer esto, ellos lo hacían, porque eran llevados donde el hombre los quería llevar. Eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando eran gentiles, ahora, ¿cierto?, son parte de la iglesia, son parte del cuerpo. Por tanto, dice, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Aquí es como, digamos, un juego de palabras.
Pero lo que Pablo está diciendo, que nadie que habla por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Porque en las costumbres paganas ellos usaban la maldición y todo. Usted ve el miticismo como es, ¿cierto? Esto es lo que le está diciendo. O sea, nadie puede llamar maldito a Jesús si realmente habla por el Espíritu Santo. Ayer veíamos, ¿cierto? El capítulo 10, donde muchos, el apóstol Pablo hablaba de aquellos, por ejemplo, que murmuraban, como algunos dicen, murmuraron y perecieron por el destructor, murmuraban de Dios, ¿fíjate? Porque no tenían el Espíritu, murmuraban contra Dios. ¡Ay, lo sacaste de Egipto para morir en el desierto! Eso es murmurar, hablar mal de Dios. Maldecir es hablar mal de Dios. Entonces usted va a fijarse al tiro cuando un cierto creyente que diga ser creyente empiece, porque está viviendo una situación adversa, empieza a maldecir al Señor. Porque no tiene el Espíritu Santo. Porque de un tiempo a esta parte la iglesia, ¿verdad? Dice como señal bíblica de que una persona tenga el Espíritu Santo es el hablar en lengua. Pero la Escritura es clara y me habla de los frutos. Porque una persona que tenga el Espíritu Santo debe tener frutos. Y uno de estos frutos, por eso que Pablo dice, nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie puede maldecir a Jesús. Si está el Espíritu Santo, es absurdo. Y si yo tengo el Espíritu Santo, hablo mal de Jesucristo. Que Jesucristo es injusto, que aquí, que allá, porque estoy hablando mal, estoy maldiciendo. Y luego dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. O sea, no es que Pablo esté diciendo que usted diga verbalmente Jesús es mi Señor, sino que está hablando en el contexto literal de ¿qué? De sujeción. Eso es lo que Pablo está diciendo. No está hablando en el sentido literal de que Dios llame, porque hasta los conversos de repente dicen el Señor Jesús, pero no se sujetan. No están bajo la sujeción. Y eso es lo que Pablo dice. Que el que tiene el Espíritu Santo, dice el Señor, no solamente verbalmente, por eso que Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí está la diferencia, ¿no? Porque debemos profundizar lo que Pablo está diciendo. Ahora, ¿por qué Pablo aclara esto? Dice, ahora bien, hay diversos dones. Diversos, ¿cierto? Diferentes dones. Pero hay que considerar algo. El Espíritu es el mismo. No hay otro Espíritu, ¿cierto? En este don, no hay otro Espíritu en este otro don, el Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que aquí tiene que haber una unanimidad en el trabajo, en el entendimiento. ¿Ya? Luego dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es Él mismo. Ahora, en las iglesias de tradiciones, en la parte de sanidad, en muchas iglesias ocupan mucho el misticismo. ¿En qué sentido? Pasa un enfermo, por ejemplo, de la vesícula, ¿ya? Y lo acuestan en una camilla y hacen como que están operando, porque dicen, ahí está la operación. No, está diciéndole de la manera que actúa el Señor. No que para hacer una operación como que hacen los médicos, que pescan el bisturí, le rajan. No está bien. Aquí está más que claro. ¿Cómo opera Dios? No es una operación. No sé si usted sabe. La iglesia de las tradiciones, que Dios lo bendiga, de las tradiciones, que ellos hablan, ¿cierto?, de operaciones. Amén. Capítulo 12 de 1 Corintios. Entonces, la iglesia, que son de tradiciones que no tienen el concepto, dice, claro, hay diversidad de operaciones. Dios opera, me operó de la vesícula, me sacó la vesícula. No, Dios no hace eso. Está hablando de la manera que actúa el Señor con respecto a los dones. Luego dice, y aquí están los otros dones, miren, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Cuáles son los ministerios? A ver si alguien me puede decir. ¿Los ministerios? No, 5 ministerios. ¿Delante suyo uno? ¿La predicación? No. ¿Delante suyo uno? ¿Qué sé yo?
Ya, pues ese es un ministerio. ¿Cuál es el otro? Ya, venimos. ¿Ah? Apóstol, bien. Faltan 3. El mismo constituyó. Apóstoles. Así dice el Señor. ¿Y eso no eran? ¿Qué eran esos en la antigüedad? ¿No eran de la conversión? Sacerdotes. No. Los que reprendían a los sacerdotes y a los reyes, ¿quién eran? Los profetas. Apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Esos son los ministerios. Eso es lo que le decía que son los dones que son constantes. Amén. Que son constantes. Están los dones, que son permanentes. Sí, porque yo no dejo de ser pastor. En cambio, el don de sanidad se va a trabajar cuando haya una necesidad y cuando Dios lo quiera. Amén. Esa es la diferencia. Por eso que hay que, hermanos, estar claros con estos conceptos de los dones para no entrar en el misticismo religioso. Porque el misticismo es muy peligroso, donde muchas iglesias han entrado la hechicería. ¿Ah? Y en eso tenemos que tener cuidado. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahora dice, pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Ya? La manifestación. ¿Qué es lo que es la manifestación? Dones. Los ministerios. ¿Cierto? El pastor, la manifestación de Dios en el ministro del pastor, en el pastorado. ¿Cómo debe pastorear? ¿Cómo debe guiar la iglesia? La manifestación del Espíritu Santo en el maestro es a través de su ministerio. ¿Cómo enseña? Con profundidad, ¿verdad? No superficialmente, acomodando lo espiritual a lo espiritual, como dice la Escritura. ¿Se fija? Entonces, ahí está cómo se manifiesta Dios. Hoy día la iglesia dice, están en el culto y está hablando una lengua por allá, otro por allá, otro saltando, otro gritando, y dice, se está manifestando el Señor. Así es. Se manifestó el Señor. Hermano, el Señor habita en nosotros. El Señor se manifiesta en nosotros en todo tiempo. El Señor no es, hermanos amados, alguien que venga y se vaya. Amén. Alguien que va y viene. Tampoco es un forastero. El Señor permanece y tiene que permanecer en nosotros. ¿Ah? Ustedes me dicen ahora, no hay cuarto. ¿Ya? Entonces, yo quiero ir bien despacio para que podamos entender, porque a veces se malinterpreta. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? ¿Pero para el provecho de quién? De la iglesia. El ministro es los ministros somos dados a la iglesia. Lo que tenemos, lo que Dios nos da es para beneficiar a la iglesia, para que la iglesia, ese hombre sabe esto, pero eso que sabe ese hombre, el Dios se lo da para provecho de quién? De la iglesia. El don de sanidad, por ejemplo, que se pueda llevar a cabo, y hay una sanidad para provecho de quién? De esa persona que estaba enferma, que es parte de la iglesia. ¿Amén? Entonces, los dones son, hermanos, la manifestación de Dios es para provecho. O sea, si yo digo, hermanos amados, que aquí mi hermano se pone a hablar lengua y no me la interpreta, no me sirve. No me sirve. ¿Por qué? Porque él sabe lo malo que está hablando y nosotros vamos a quedar más colgados que de todo que tenga. Entonces no hay ningún provecho. Es como si yo le digo, me pongo a hablar en inglés, que no quiero hacerlo, porque sé que con todos ustedes hablan en español. Van a quedar todos colgados. Entonces, la manifestación del Espíritu de Dios es para provecho. Si no es eso, entonces no es manifestación o estamos errados. Amén. Para que clarifiquemos, porque dicen, hoy se está manifestando el Señor. La Escritura es clara, se manifiesta a través de qué? De los dones, de los ministerios. ¿Para qué? Para provecho de la iglesia, porque la iglesia es edificada con esto. Lo que estamos enseñando ahora, usted se está edificando porque usted está aprendiendo. Entonces todos estamos aprovechando
esta manifestación de Dios, que aunque esté lloviendo no importa, pero está manifestándose Dios de esta manera. ¿Cómo? En la enseñanza. ¿Se fijan? No es que me voy a poner aquí, voy a poner a lanzar, pero no, de manifestación, no. Hay que entender los dones, hermanos amados, porque el Señor nos dio. Pero cada uno dice, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este dice, es dado el Espíritu, palabra de qué? De sabiduría. Amén. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Tenemos que entender algo, que por un solo Espíritu vienen todas estas cosas. ¿Ven? Y como le dije al principio, no es diferente espíritu. No tengo ninguna otra Biblia si no se la paso. Es que nos venimos directo del trabajo y la universidad. Amén, amén. No hay ninguna por aquí tampoco. No. Para Si bueno. alcanzamos a llegar a la casa, mejor nos venimos. Amén. Bueno, pero pongamos oído, eso es la importancia. Amén. Palabra de ciencia, según el mismo espíritu, a otro, escuche, fe, por el mismo espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo espíritu. O sea, aquí, hermanos amados, dice, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Escuche bien. Por eso que Pablo, cuando habla del tema de la lengua, ¿verdad? Dice que si no tiene interpretación, mejor calle. Porque hoy día la gente ocupa la lengua para ser como aspaviento. Entonces, no es una cosa que yo esté adorando a Dios o quiera demostrar que soy más espiritual porque hablo lengua, ¿verdad? Que es lo que hoy día se hace, lamentablemente. ¿Ah? Claro, no, es que tenemos que ser fervientes en el espíritu. Pero a veces parece ridículo. Parece ridículo, hermanos, porque no se llega a ningún lugar. Lo más importante de los cultos al Señor es la palabra. Por lo general, la primera parte siempre nosotros le hablamos a Dios en oración. Pero la otra parte es donde Dios nos habla a nosotros. Donde nos va a corregir, donde nos va a enseñar, que es lo importante, lo que hablábamos antes, donde Dios va a formar nuestros pensamientos. Nuevamente, porque nosotros venimos con pensamiento humano. Por eso que Pablo parte diciendo, no le dice que cuando eres gentiles, él llevaba como los ídolos mudos, de aquí para allá, de allá para donde el diablo los quería llevar, lo llevaba. Hoy día no, hay resistencia. ¿Por qué? Porque hoy día estamos aprendiendo lo que es bueno y lo que es malo, lo que es santo y lo que es profano. A discernir, por eso que habla de discernimiento. Entonces, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Los dones los da Dios. Los dones los da Dios y él los reparte como él quiere. Amén. No me puedo arrogar de decir, yo tengo el don de sanidad. Si no lo tengo. Amén. Ahora hay que saber usar los dones. El problema es que nosotros con nuestra mente de niño, nuestra mente carnal, al tener un don, a veces nos gastamos. Entonces pasamos a ser los actores principales en la iglesia. No, el actor principal es el que da el don. Amén. Que es Dios. Amén. Entonces, si yo como ministro, ¿cierto? Estoy sirviendo, gloria al Señor, es para gloria al Señor y hago lo que Dios quiere confrontar, porque el actor principal aquí no es el pastor. Amén. Es el pastor de los pastores. Entonces, pero todas las cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo cada uno en particular como él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados. El bautismo del Espíritu Santo. ¿En qué? En un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber, ¿ves? Porque el Espíritu Santo es como río, no es fuego, a beber de un mismo espíritu. Amén. Entonces, Pablo está graficando esto en el cuerpo. Todos los miembros del cuerpo sirven. No hay ninguna más. Porque alguna persona que ha perdido un dedo
echa de menos el dedo índice, ¿verdad? Porque aunque sea este dedo guatón, le sirve. Aunque sea este dedo meñique, le sirve, porque Dios hizo el cuerpo perfecto. La iglesia es un cuerpo, nosotros los miembros, y cada uno que compone este cuerpo nos sobra. ¿Amén? Eso es lo que Pablo está diciendo. Lo grafica con el cuerpo. Me pica la cabeza, me sirve la mano, porque no me alcanza a llegar. Entonces, la utilidad es la mano. ¿Se fija? El pie me sirve para caminar. ¿Ves? Que cada miembro del cuerpo tiene su labor. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Y ninguno se puede descartar. De decir, la mano no le puede decir al pie, yo no te necesito. Porque si no tuviera los dos pies, las manos no alcanzarían para llegar en la esquina. Pero alcanzan a llegar porque los pies llevan a la mano. Y viceversa, ¿se fija? Entonces, en el sentido de cuerpo, como debemos pensar, hermano, es lo que el Señor quiere hacernos entender. Luego dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. Vuelvo a decir, nadie sobra. En este cuerpo, se llama iglesia, aunque usted dijera, pucha, no tengo el don de sanidad, no tengo el don de fe, ¿qué es lo que tengo? Igual sirve. Igual sirve, de una u otra manera sirve. Lo que usted tiene que buscar es dónde sirve usted. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. ¿Se fija? Es del cuerpo. El pie no puede decir, porque yo no soy mano, no, es el cuerpo, porque el cuerpo necesita dos pies. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Ve que todos los miembros son importantes? Ahora, la pregunta que Pablo hace, a través del Espíritu Santo, nos lleva a meditar, a no menospreciar a nadie. A nadie que sea miembro de este cuerpo, a nadie. No podemos menospreciar a nadie, porque nadie, hermanos, está de más. Algo tiene de utilidad dentro del cuerpo. Amén. Luego, ahí le llegó la Biblia. Ya, luego dice. Muchas gracias. Va a ser más directo, no se saca el gorro y se sienta. Que viene atrasado. Dale ahí, no se sienta, y se sienta al tiro. Vamos a poner una anotación. Vamos a buscar el apoderado. Dios les bendiga. Bien, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Fíjense la pregunta. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Sería un cuerpo deforme. Imagínense. Un cuerpo deforme. Pero ahora dice, escuche, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Cada miembro, Dios lo va a ubicar en el lugar que corresponde. Ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Lo vimos recién. Los pies necesitan de las manos necesitan de los pies, ¿verdad? Los ojos necesitan de la cabeza, porque todo está bien conformado. Todo está bien conformado. Entonces, en la unidad nadie puede decir a un miembro que no es necesario. Todos los miembros somos necesarios. Lo importante es saber dónde nos ubicó el Señor. Luego dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Que podemos pensar en nuestro cuerpo y eso. ¿Sí o no? Fíjense. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos con más dignidad. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. ¿Ven? ¿Ve? La gráfica del cuerpo, hermanos amados, es muy importante. Si no entienden algo, me avisan. Para que estén ahí con las antenas para acá.
¿Hay miembros pequeños? Sí. ¿Qué versículo da? Voy en el 23 ya. Antes bien los miembros, lo voy a leer, ¿no?, del cuerpo que parecen más débiles, son los más. Imagínate el cuerpo, usted conoce el cuerpo. Ahí voy a poner una gráfica del cuerpo humano y vamos a ver cuáles son los más necesarios. ¿Ah? ¿Verdad? Pues nosotros comimos por la boca, que es un miembro más pequeño, pero también tenemos que botar malo y también esos que no voy a decir que no sirven. Todo sirve. Todo sirve en su lugar. Amén. Amén. Por eso que, hermano amado, cuando habla el Señor con respecto a la mujer que no puede enseñar ni ejercer autoridad dentro de la iglesia, como miembro, no lo puede hacer. No, porque no es su lugar, esa ubicación. Pero el hombre, ¿cierto?, con la ideología terrenal, ha puesto a la mujer en riesgo y la ha puesto delante de dirigir. Y esa mujer, hermano, lo que va a pasar en su casa, que va a haber un desorden. En el tiempo antiguo, en otra iglesia, las mujeres salían a predicar. Iban por fuera de la ciudad que vivían, dejaban a su marido botado. Entonces, claro, iban a dar amor a otro lado, y donde tenían que dar el amor y el servicio que correspondían, a donde las colocó Dios, no lo hacían. Entonces, por eso la mujer tiene un lugar de privilegio también dentro del cuerpo. La mujer es necesaria en este cuerpo. No estoy diciendo que no sea necesaria, pero no le compete ni la administración, ¿eh?, ni la autoridad dentro de la iglesia. ¿Eh? ¿Por qué? Porque Dios machista dice no, porque Dios es ordenado. ¿Eh? Dios es ordenado. No le puedo pedir a Benjamín que levante un tambor de 200 kilos si el cuerpo de él no tiene la capacidad. A lo mejor se lo va a poder, pero se va a dañar su columna. ¿Fíjate? Entonces, ya levante 15 kilos, que es lo máximo que él puede levantar, por decirlo así, debería su cuerpo. Entonces, no podemos poner miembros en manos, en lo que yo la otra vez dije en un programa, que un joven no puede estar a cargo de los jóvenes, porque hermanos amados, no tiene la expertise de parte de Dios para hacerlo. Porque están, ¿cómo es la palabra? Están neófitos como los demás. Usted está aprendiendo, ¿verdad? Usted no puede pararse a esta hora o ya puede pararse delante de un juez. ¿Se siente capacitado? Está bien. Porque falta aprender leyes, ¿cierto? Pero cuando llegue una estatura de años más, va a poder pararse frente a un juez, ¿cierto?, y alegar ciertas causas. Pero en este momento no, está aprendiendo. Está recién aprendiendo. Entonces tiene que aprender. Y creo que el maestro suyo, que le enseña, es más pequeño que usted, ¿verdad? Y tiene años de trayectoria y sabiduría y conocimiento. ¿Se fija? Entonces, porque si fuera un cabro igual que usted, por ejemplo, perdón la palabra cabro, un joven igual que usted, no le daría, no aprendería nada. Bueno, su profe tiene dos. ¿Que hay varios? Yo sé que hay varios. Que los veo salir de ahí. Bien. Entonces, y aquellos del cuerpo que parecen menos dignos, estos los vestimos con más dignidad, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. En esto, hermanos amados, a veces nosotros hablamos mal, como voy a hablar un poquito del texto delante, cuando dice que uno cuando tiene el Espíritu Santo no puede maldecir o a decir anatema a Jesús, que tiene el Espíritu. Ahora, cuando decimos mal, por ejemplo, cuando vimos un cieguito y decimos nosotros, Dios no le dio ojo a ese ciego. Pero fíjense que la sabiduría de Dios le da otra capacidad al ciego. Y los ciegos andan mejor que nosotros. Tienen algo que es innato. Los ciegos van con su bastón y caminan rápido más que uno. Yo no he visto nunca caerse un ciego. Lo digo honestamente. Pero sí he visto caerse a una persona que tiene. ¿Ha visto caerse un ciego? Entonces Dios compensa. Dios compensa porque Dios es justo. Amén. Eso es un comentario. Para que no haya, ¿qué cosa? Desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos. Ahí está el amor, ¿se fijan, no? Ahí está como Dios, hermano, pone lo suyo en este cuerpo. Porque yo no puedo decirle a mi hermano, ¿sabe que yo no necesito usted? Usted está siendo discipulado.
No, yo no necesito de ninguno de ustedes, sí, yo lo necesito. ¿Me fija? Porque esto es viceversa. ¿Para qué? Para que en el cuerpo no haya desaveniencia, sino que esté bien constituido como cuerpo. ¿Dónde vamos, Manel? 26. Ya. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. O sea, claramente el apóstol Pablo les dice lo que somos. Usted no se sienta, hermanos, fuera, dígame. Me faltó el 26. Perdón. De manera que si un miembro padece, escuche bien, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Eso habla de cuerpo, de unidad. Es lo que está planteando Pablo. ¿Por qué? Porque, se lo vuelvo a decir, cuando alguien tiene un don y es muy carnal, es muy niño todavía, tiende a jactarse y tiende a hacer diferencia, a mirar sobre el hombro del otro hermano que no lo tiene. Por eso es que debemos entender que todos los dones los da Dios, porque decía que se levanta uno, esto es la iglesia de tradiciones, por supuesto, se levanta uno como profeta, ¿cierto? Y todos dejan de lado al pastor y siguen al profeta. Y ahí se quiebran la iglesia, se quiebran. Porque le digo, quizás le adivinó algo a la persona y dice, no, este tiene el Espíritu Santo. No, a veces se usa de adivinación. Pero si está el Espíritu Santo es diferente. Entonces, si un miembro se duele o padece, todos los miembros deben dolerse. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho, aquí no están los Correa, aquí no están los Pérez, aquí no están los Fuentes. Aquí, hermanos, somos uno en Cristo. La familia nuestra es secta, y no estoy hablando de sectas, de unas sectas. ¿Ven? Porque a veces se constituyen sectas, ¿cierto? No estamos hablando de tener el sentido de cuerpo. La cabeza es Cristo y nosotros miembros, por eso que el verso que sigue, que leí antes, y vosotros dice, y vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. ¿Se fijan? Por eso decía, este dedo necesita de este. Ahora, ¿se ha pegado un martillazo en el dedo? Yo me he pegado un martillazo. Y duele hasta el alma. Duele de pie, de cabeza a pie. ¿O no? Duele todo el cuerpo. ¿Se fija, no? Dios es sabio, hermano, en la enseñanza. Duele todo el cuerpo. Y ahí uno habla en lengua, hace uno habla en lengua. En lengua media extraña. ¿Ah? Dios no, cuando se pegan en el dedo, ¿verdad? Gloria al Señor. Y algunos dice, puso Dios en la iglesia, primeramente, aquí está hablando de los otros dones, de los ministerios. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente, apóstoles. Luego, profetas. Lo tercero, maestros. Luego, los que hacen milagros. Después, los que sanan. Los que ayudan. Los que administran. Los que tienen el don de lengua. Aquí menciona, ¿verdad? Pero mire, dice, la lengua ahora es un don. Ahora yo creo abiertamente, hermano, es un sentir mío, creo que en ese tiempo sí se usó mucho la lengua. ¿Sabe por qué? Por el tema de la traducción, porque no existían. Recuerde que lo que Dios hizo en el principio fue confundir la lengua, ¿cierto? En el tiempo de Nimrod, cuando hicieron la torre, ¿cierto? ¿Qué es lo que hizo Dios? Creó los idiomas. Después se partió la tierra, ¿cierto? Pero uno dice, ¿pero por qué existe el continente? La tierra fue partida, en la escritura es clara. Entonces se crearon los idiomas. Pero en Pentecostés ocurrió lo contrario. Se habló en lengua, todas las lenguas repartidas por la tierra. ¿Verdad? No hemos estudiado eso, ¿cierto? Que todos los que estaban ahí eran judíos, ¿verdad? Eran judíos, pero que vivían en diferentes lugares. Pero hablaban dos idiomas. En el lugar que ellos estaban, en África, y hablaban el idioma judío, hebreo. Porque después Pablo le predica en una pura lengua. ¿Verdad? Sí, porque ustedes dicen, bueno, ¿cómo predicó Pablo entonces? ¿Qué lengua? Porque eran todos judíos. Si hay algo que tienen la característica de los israelitas, es que ellos su idioma no lo olvidan. Lo mantienen. Aunque se vayan a otras tierras.
Lo ha explicado siempre el hermano Leo, dice que hay un joven que en Chile tiene un nombre, y en Israel tiene otro nombre, porque ellos su cultura es así. Entonces, yo pienso que se ocupó mucho el tema de la lengua en la antigüedad por el tema de llegar a los extranjeros. Y esto para mí es la lengua, porque la lengua pasó a ser un don. No era una manifestación en un sentido como se toma hoy día. Para mí es un don. ¿Sí? Porque, ¿para qué yo voy a hablar en lengua aquí si no va a ser provechoso en ustedes? Aunque hablen la lengua como le llaman mucho la lengua espiritual. Porque hay otros que inventan lengua. Machaca la manzana. Sí, hay otros que... Perdón, cuando éramos jóvenes, con amigos de 20 años, ¿no? Íbamos a compartir a la casa de las personas que habíamos conocido, que nos arrendaban, de hecho, la pieza. Y de repente también hacíamos como sus reuniones, y había un señor que siempre decía Primajai Sama, y siempre lo decía cada rato, Primajai Sama, y no sé qué significa, pero siempre lo decía Primajai Sama. No debe significar nada, no te la traducía. Por eso que conversamos con él y porque decía, ¿quién será? Me cansa. ¿Quién será? Lo que pasa es que hoy día, yo creo que mucha gente, para demostrar que es espiritual, lo hace. Yo también hablo lengua, pero no me gusta hablar mucho. Porque a veces no sé lo que estoy hablando. Entonces, ¿para qué me voy a poner a hablar lengua si no voy a Pero aprender? eso es algo que nos sale forzado. No, Creo que algo que eso sale del Señor. Claro. Eso sale del Señor. Eso es distinto a que uno fuerce el lengua. Ahora, muchos también tienden, cuando es más extensa la lengua en las iglesias, piensan y dicen, Dios está hablando. Ya, ok, Dios está hablando. Pero ahora que alguien lo traduzca. Por eso que Pablo dice que si alguno habla lengua, ¿verdad? Interprete. Porque no va a ser de provecho para la iglesia. Vamos a quedar todos colgados como de tú. En cambio, él se va a edificar y nosotros no. Y esto es para edificación de todos, porque esto es un cuerpo. ¿Se fijan? Cuando yo como un alimento, todo el cuerpo participa. Porque las vitaminas, todo van para todos lados. Entonces, todo es partícipe. Se supone, pastor, que esa persona que habla, digamos, en lengua, yo he visto, por ejemplo, gente danzar y hablando efectivamente, recordará después lo que habló, lo que dijo, qué fue lo que sucedió. Yo no sé, yo creo que cuando viene el Espíritu Santo, nadie podría perder el conocimiento. Y a veces hay muchas cosas que son inventadas para hacer sentir al otro la espiritualidad. Este culto es espiritual, porque Dios está aquí, estamos hablando de la Escritura. No por el hecho que usted ya lo vaya a poner, no, el mismo que sea más espiritual el culto, va a haber más ayudado. No, Dios está aquí. Estamos aprendiendo de él, ¿de verdad? Pero a veces, sobre todo en la iglesia de tradiciones, usted ve hoy día hasta el espíritu de la risa que está, y se reta el Espíritu Santo, el espíritu del vómito, el espíritu que botan para atrás. Esto llegó un argentino, usted sabe cómo son los argentinos chamulleros. El Fraser tomaba el vector y hacía así, todos se iban. Ahora recordemos que esto también viene de Estados Unidos. Todos estos chamullos vienen de Estados Unidos, porque acuérdense que tienen palos blancos. Este hombre que es tan famoso, que aparece en altos videos, no me acuerdo cómo se llama, que un día tiró una Biblia y los palos blancos intentaban pasar y caían al suelo porque había una orilla de poder ahí. Sí. Hermano, eso no es de Dios. Por eso no es de Dios, no. La Escritura es clara, el culto a Dios tiene que ser un culto racional. No para que los impíos nos digan a nosotros, los inconversos, oye, estos están enfermos, están locos. Y el Señor a uno le enseña también que eso no es de Él. Da testimonio. Nos enseña a discernir realmente que eso no es de Él. Es que aquí está el orden, hermano. ¿También era del Espíritu Santo eso? Aquí está el orden. Por eso Pablo está enseñando y se ocupó y preocupó por la iglesia de Corinto, porque recordemos la iglesia de Corinto estaba muy cerca de los griegos que eran paganos, oiga, hacían hasta la sacerdotisa, lo que hablaba al principio, eran prostitutas. Y hacían, ¿cómo le llamaban esto cuando
hay relaciones sexuales locas, ¿cómo le llaman? Orgía. Orgía. Sí. Terminar esas adoraciones a esos dioses paganos, terminar en verdadera orgía. Recuerda lo que pasó en el desierto. Cuando dice la Escritura con respecto a Israel, se levantó el pueblo a comer y a jugar. ¿Qué es lo que pasó ahí? Que ahí dice que uno de los... El sacrificio también hacían todas esas cosas. Correcto, Sí. por eso. Entonces, el culto a Dios, nosotros debemos hacerlo de acuerdo a lo que la Escritura dice. Y a mí la Escritura me enseña a hacer un culto racional, no volverme loco. Una cosa es la emoción y la otra cosa es realmente que el Espíritu Santo se manifieste en verdad. Porque si yo hablo dos palabras, eso es para que todos entiendan que yo tengo el Espíritu Santo. No, si el Espíritu Santo se da a conocer para mí por los frutos. Para mí el fruto es el que habla más, y aquí lo dice la Escritura. El fruto es el que habla de si la persona. Pues dice, nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Y cuando está hablando, voy a volver un poquito atrás, porque para que podamos entender cómo parte Pablo explicando esto. Nadie llama anatema al Señor, ¿cierto? Si tiene el Espíritu Santo, es imposible que usted maldiga al Señor. Es imposible, porque usted tiene el Espíritu Santo. Y nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu. ¿Qué quiere decir? No es que usted le diga Señor, porque hasta los católicos, todos le dicen el Señor Jesús. Pero la pregunta es, ¿se sujetan? Porque el Señor dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Está hablando de sujeción. Y cuando hay sujeción, hay manifestación. ¿De qué? De que yo soy un hijo realmente de Dios. ¿Por qué? Porque estoy sujeto. Ahora veamos a Cristo según la carne. Cristo en los días de su carne, Él se manifestó como hombre y se sujetó a Dios. Cristo no andaba hablando en lengua, ni los apóstoles tampoco andaban en lengua cuando bien se les parecía a ellos. Por eso que Pablo hace esta enseñanza. Y es lo que la iglesia no ha querido entender. A mí me tildan de que yo estoy prohibiendo la lengua. No, yo estoy enseñando con respecto a los dones. Y si alguien está en contra, que escriba y que me mande y conversamos. Y estamos atentos. Estamos atentos, dígame. Pero ¿qué pasa en estos casos que vemos que en la iglesia hoy en día no están siguiendo al pie de la letra la palabra del Señor? ¿Cierto? En cuanto a lo que vemos, siempre. Correcto. Esas personas, muchas se han bautizado también en el nombre de Jesús, ¿cierto? ¿Qué pasa con eso? Si son personas que se han bautizado, que se supone que deberían ir aprendiendo el real conocimiento de la palabra, ¿cómo es eso? Porque lamentablemente, de un tiempo a esta parte se quitó la enseñanza de la iglesia. Se hizo las puras predicaciones. Claro, entonces el predicador dice, ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Entonces la gente, la efusividad, la emoción, así, eso. No la enseñanza, exactamente, no la enseñanza como estamos nosotros. Entonces cualquiera decía, vamos por aquí, oye, que apagar la iglesia. Oye, no tienen el fuego del Espíritu Santo. No. No hay luces, por eso están llegando al extremo de colocar luces de colores, tirar humo. Oye, la misma música. La misma música, vean, ustedes vean, los cabros empiezan a tocar música. Oigan, hermano. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas de este hombre que predicaba en el centro? Ese que decía que arrepiéntete que llegué vieja, arrepiéntete. Ese, ¿te acuerdas, no? ¿Alguien vio, no? Puede ser. Y un día me dice a mí, bueno, hermanito, porque Dios habla. Hermanito, ¿sabes que el Señor me sacó y yo trabajaba en el Ministerio de Agricultura? ¿Verdad? ¿Ya? Un predicador muy famoso. Yo no sé si lo confieso, desde sale de los bienes. Y me dijo, el Señor me dijo que yo saliera nomás que predicarle que él me iba a alimentar. Y usted no tiene nombre, pero si el Señor lo dijo que le iba a alimentar, que lo alimenté, pues. Porque eso es mendigar, por hermano. Si el Señor me dice a mí que me va a sostener, yo no voy a ir a mendigar. Porque Él se va a encargar de una u otra manera de hacerme llegar lo que yo necesito. Hoy día la iglesia, muchos creyentes andan mendigando. No, si el Señor me predica en la calle y algunos están pasando ofrenda hasta en la calle. Entonces eso denigra el Evangelio. Denigra a Dios mismo. Los apóstoles no andaban así. Si hay que mirar el libro de los Hechos, hermano, si hay el libro de los Hechos, está la clave. Como los que se pusieron a pelear en la plaza de armas también. No, esos hombres no tienen nada de Dios. No, Son mafiosos. Se nota el tiro. La garra blanca es más caballero que ellos.
Pero sigamos. ¿Lo que Sí. ya. ¿Lo que acuerdo ahí? De manera dice que si un miembro se padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Ahí queda establecido. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, ¿ves? Que fueron los que fueron constituidos para llevar el evangelio. Dios escoge, ¿cierto?, a estos 12, de los cuales nosotros sabemos que uno lo traicionó, fue quitado, se perdió, porque Judas se perdió, porque hay pastores que enseñan que no se perdió, porque se arrepintió y fue a tirar las monedas, fue a devolver las monedas. No, se perdió, porque después que tiró las monedas, agarró una cuerda, se le cortó la cuerda y cayó y se reventó el mundo. Eso es lo que dice la Escritura. Pero el hombre se perdió, Judas se perdió, abiertamente. Bueno, después hicieron un sorteo ahí, Pedro a lo humano se hicieron un sorteo y salió Matías, ¿verdad?, reemplazando a Judas, pero eso no era la voluntad de Dios. Porque eso lo hicieron, el sorteo lo hicieron a lo antiguo, cuando echaban suerte. Pero ya este era el nuevo pacto, es Dios el que llama. Pero dice que él mismo constituyó, él, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, yo constituyo. Y Dios llama al apóstol Pablo, ¿verdad? Y quedan constituidos los 12 apóstoles que iban a poner el fundamento en la iglesia, junto con el fundamento de profetas en la antigüedad, ¿cierto? Porque todos los profetas hablaron, apuntaron a Cristo. El Espíritu de Cristo que había en ellos, apuntaban al fundamento. Y los apóstoles terminando de hacer la tarea. Por eso dice que primero él puso apóstoles en la iglesia. Así que ese engaño de que en este tiempo, en este siglo XX, XXI, estos hombres que pasaron a llamarse ellos mismos apóstoles. Ahora comparemos los apóstoles de Dios con estos apóstoles modernos. Estos andan en jet, piden plata para comprar casas, ¿cierto? Andan de un lado a otro, y por eso la gente también dice: hágase pastor para que se haga rico. Hay una burla ahí de por medio, porque han visto claramente cómo utilizan la palabra. Pero ahí la gente, hermano, es la que le cree. Ahí está la Escritura. Usted quiere ver si hay algo falso o es verdadero, páselo con el escáner. Aquí está el escáner. Ahí le va a mostrar todo. Por eso es que el Señor fue claro, dijo: por su fruto lo conoceré. El árbol se conoce por su fruto. Un peral no puede dar manzana, es imposible. Y es como dijo el Señor: el árbol bueno no puede dar frutos malos. Y el árbol malo es imposible que dé frutos buenos. ¿Amén? Porque esa es la característica. Entonces a uno puso Dios en la iglesia, así que no crea lo de los apóstoles modernos, hermano. No existe. No existe, por si acaso. O profetas que se llaman. Esa es una levadura. Ellos ya cumplieron su tarea, tanto los profetas como los apóstoles. Ahora, ¿a quién se le llama profeta? Hoy día también se utiliza el término profeta a los que enseñan la Escritura. Yo estoy profetizando, porque estoy hablando de profecía. A ver, no es como eso que dicen: así dice el Señor, aquí esto, acá. No. Es que así lo hacen ellos. Claro, exactamente. Ellos tienen como profetas a gente. Y después la siguen, ¿cierto? Como dije antes, y la iglesia se parte. Y ahí el pastor, por no enseñar bien, se le da la oreja. Hoy el pastor tiene que enseñar bien, tiene que darse el tiempo de estudiar la Escritura, tiene que dar el tiempo de estar firme en lo que está aquí. Es lo que le decía a mi hermano: si alguien me dice a mí que estoy equivocado conforme a la Escritura, ni un problema, yo rectifico. Porque aquí los que tienen que ser beneficiados es la iglesia, no yo, lo personal. No yo demostrar que yo sé más que todo, que soy el máximo aquí, no. Aquí los que tenemos que edificarnos aquí, hermanos, es aprovechar esto en la iglesia. Y cuando hay mentiras no se puede. ¿Ven? Primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lengua. Entonces Pablo pregunta, aquí hace una mención de varios dones y ministerios a la vez, y luego dice: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos don de sanidad? ¿Hablan todos lengua? Fíjese, ¿ve que es un don?
¿Ve que la lengua es un don y no es para todos? No. ¿Ah? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. ¿Mm? ¿Cuál es el sentido de la lengua? Yo veo ahí el sentido de la lengua que verá, ¿para qué? Para ministrarle a los que tenían otro idioma. Eso es lo que Pablo dice. ¿Por qué? Porque si llega un alemán aquí, por ejemplo, llega un alemán, el alemán que no sabe otro idioma más que el alemán no nos va a entender. Pero supóngase que Dios me convierta a la lengua y yo empiezo a hablar alemán. Y Dios llama al arrepentimiento a ese hombre. Ahí está utilizando el don beneficio de lengua. a la iglesia. Y el claro, y el beneficio es para el hombre. Claro. Porque el hombre ahora va a entender el mensaje. Dios lo trajo de otra cultura a esta cultura, y aquí Dios lo habla y dice, ¿cómo este hombre sabe alemán? Es lo que dijeron los judíos allí que habían venido a la fiesta, y dice, ¿y cómo estos son todos galileos? ¿Y cómo hablan en la lengua que nosotros hemos nacido? Entonces ahí vino el asombro, ¿verdad? Y la especulación también. Porque dijeron, estos están borrachos. Por eso es que muchos creen que la manifestación del Espíritu es una borrachera, y andan así, ay, que borracho el Espíritu. Malinterpretan porque leen y leen mal. Las palabras dicen lo que tienen que decir, no dicen más. El que sabe el castellano sabe lo que dice, la interpretación. Y la escritura se interpreta sola. Y se interpreta solo. Usted va leyendo, le pide al Señor entendimiento, Dios le va a dar luz, pero están interpretadas. Por eso que ya está cerrado el libro, en Apocalipsis. Ya no podemos agregar otra doctrina. Por eso que el apóstol Pablo dice que debemos examinarlo todo, retener lo bueno. Nosotros como Iglesia del Nombre, a nivel general, hemos bajado nuestro rendimiento como iglesia. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos dedicado al emocionalismo. Muchos pastores, muchos predicadores se han dado al emocionalismo y nos hemos puesto a la altura de las iglesias trinitarias. ¿Por qué? Porque nos gusta eso, nos gusta esa emocionalidad. Y yo he visto pastores trinitarios muy apegados a la escritura, que lo único que les falta es ver y resolver. Y que son estudiosos, son entregados al estudio. Entonces nosotros hemos perdido eso, de estudiar la escritura. Yo la consulta, pastor. ¿Qué pasaría si hoy viniera Jesús y esas personas no han sabido interpretar su palabra? ¿Se van a perder esas personas? Sí. ¿Sí? Sí. Porque el perdón de pecados terminó. Por ese pequeño, a lo mejor error o gran error. Es que puede ser, hermana, que en su estudio, yo no estoy diciendo que ellos hayan recibido la revelación, estoy hablando del estudio, de la escritura. No con ellos quiero decir que, pero si Dios le abre el ojo, yo no soy trinitario. Yo no soy trinitario, soy estudiar la escritura, yo soy trinitario. Hoy día soy del nombre. Y cada vez me convenzo que es una gran realidad la unicidad. Tengo muchos seguidores en la red que siguen los programas de los trinitarios. Pero si ellos por soberbia, por amar más su tradición, no quieren aceptarlo, no, yo ya me bauticé como una señora que fuimos a hablarle del bautismo día antes que se muriera. Y le hablamos del bautismo abiertamente. Fuimos con el hermano León de que nos fuimos a la iglesia. Compañero, vamos. Y murió. No, dijo yo, con la última vez conversé por teléfono, no, yo ya me bauticé. Bueno, vamos a ver si le sirve el bautismo. De los títulos. Pero la escritura me dice que en el nombre de Jesús hay perdón de pecado. Entonces, claro, por eso no hay que dejarse, hay que ser sobrio, hermano. No hay que dejarse guiarse por la emoción. Yo siempre he dicho, si llegara aquí alguien y levantara un muerto y no tiene la doctrina de Cristo, yo no le creo. No, porque Satanás también puede hacer lo mismo. Dios le puede permitir. Por eso que la escritura es clara cuando dice que Dios les envía un poder engañoso. Entonces tenemos que ser cautos en eso. No dejarnos llevar por las emociones. Porque nosotros somos emocionales, somos seres emocionales. Pero, que ser racionales también. Exactamente, porque cuando Pablo dice que tenemos la mente de Cristo, es porque tenemos esto aquí en nuestra cabeza. Y ya no pensamos como el mundo piensa. Los problemas ya no los miramos como los mirábamos antes.
Eso hace la diferencia. ¿Por qué? Por eso que cuando habla de un nuevo nacimiento, yo no puedo seguir pensando como pensaba en la antigüedad. Es como decía ayer, porque hay creyentes que salen de la iglesia y van a fumarse o a tomarse el... Hay coristas que usan la misma guitarra para cantar al Señor y después cantar en las discotecas. Entonces, esas personas no han entendido, ¿eh? Hay carnalidad. No han nacido de nuevo. Hay gente que todavía tiene la camiseta de los clubes de abajo. Predicadores que hablan de que aman a Cristo, pero tienen el club aquí. Y a veces lo hacen, tensión a la congregación. Si esto no tiene nada que ver con el mundo. Esto no tiene nada que ver con el mundo. Esto es de Cristo. Esto es del cielo, no es de la tierra. Por eso que Cristo le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores han peleado. Y Pilato no hubiera quedado ni... Todo el destacamento del imperio romano no hubiera quedado ni uno parado. No hubiera quedado ninguno parado. ¿Te fijas? Entonces debemos ir entendiendo, ir dejando las cosas del mundo. Las cosas que no nos convienen. Pero eso las vamos a ir dejando a medida que vamos conociendo al Señor. Y esto es por voluntad, porque para servir al Señor hay que servirle por voluntad. No por obligación. No. Si usted quiere seguir lo mismo, siga lo mismo, es cosa suya. Pero tiene que tener voluntad, por eso es que tiene que tener la voluntad que Dios tuvo, siendo Dios, de haberse puesto en un velo de carne, haber padecido la ira de Dios en su cuerpo, porque la padeció, ¿verdad? Por amor a usted. Entonces, cuando yo medito eso, hermano, yo dejo todo. Yo dejo todo. Yo siempre he dicho, yo era un fanático en el fondo. Llegaba a llorar para ir a mi club favorito. Hoy día me da lo mismo. Pierda, exactamente lo mismo. Si juega o no juega, me da lo mismo. Porque mi vida es esta. Entonces, hermano, tenemos que ir creciendo, entendiendo. Si Dios le ha dado un don a usted, usted tiene que trabajarlo para la iglesia. Usted tiene que beneficiar a la iglesia con eso. Cada don que Dios coloca en el cuerpo es para beneficiar a toda la iglesia. ¿Está el don de Adán? ¿Pero que son de Dios? ¿Viste aquí? Entonces usted no se sienta inútil. No, yo no predico, porque muchos que llegan a la iglesia, y varones sobre todo, piensan que el todo es llegar aquí, coordinar, y a unos pastores piensan de esa manera, y le dicen, hermano, bueno, ¿cuánto llega usted bautizado, hermano? ¿O sea? Ya, ¿y jamás le dice usted cuándo va a predicar? No. No. Hermano Humberto ya lleva un año más o menos, y bautizado hace poco. 2 años, bautizado. Oye, vale, tiempo, señor. Me poniendo bien. 2 años bautizado. No, pues usted se bautizó este año. No, que nació, cuando nació, ya. Pero jamás le he dicho, hermano, ¿usted qué hago? ¿Por qué? Porque yo estoy cansado. No, porque no todos son para este lugar. Y ahí hay un error también de los ministros, de que ponen gente que no corresponde. Entonces, ¿qué pasa? Que esa gente que no corresponde, y no es por menospreciar, porque cada miembro debe estar situado donde Dios lo colocó, va, hermanos amados, a confundir a los demás. Eso pasa, sí. Porque el pastor está hablando en un idioma, y ese hermano que es nuevo, que ni siquiera sabe cuántos libros tiene la Biblia, va a dar otro mensaje. Yo lo he escuchado. Un hombre viejo la otra vez dijo que ni Dios se consideró bueno, ni Jesús se consideró bueno. Viejo, estoy hablando de un viejo, ya no, ni siquiera estoy hablando. Y pastor. Entonces, imagínense esa herejía. Entonces, ese hombre que no sabe puede empezar a hablar herejía, que él piensa que no es bueno. Pero ahí el responsable, ¿quién es? El ministro. El ministro es responsable de ver dónde ubicar. Y aquí voy a poner una jerga futbolística. El director técnico sabe dónde coloca cada uno de los jugadores. Al arquero no lo pone como delantero, ni al delantero lo pone como arquero. A lo mejor va a tapar algunos goles, pero si lo van a llegar al arco de goles. En el cuerpo, cada miembro tiene su lugar.
Lo importante es saber y ahí trabajar, ser útil para la iglesia. ¿Amén? Por eso es que el orden es importante, hermanos amados. No dejarse llevar por la emoción, sino que ser sobrios. Porque vuestro adversario, dice el diablo, anda buscando a quien devorar. No va a faltar cuando usted, si Dios no viene, hermana, que va a querer sobornar. Y usted se va a encontrar entre la espada y la pared. La nuevecita como abogado, no hay mucho poder adquisitivo, y la oferta es buena. ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Ahí está donde nosotros debemos tener firme nuestra convicción. Yo debo estar firme en que soy un hijo de Dios. Y como hijo de Dios tengo que vivir, aunque viva pobre y aunque muera pobre. Y dar el ejemplo. Claro, eso le digo, porque estamos en medio de este mundo y vamos a sufrir muchas veces las consecuencias de lo que este mundo tiene. ¿Se fijan? Y por eso debemos estar preparados. ¿Cuánto nos queda? 10 minutos, ya. Entonces dice, todos tienen todo don de sanidad, hablan todo en lengua, interpretan todo, ¿ves? Que tiene su orden. ¿Ves que no es un culto que ande, ¿cómo es la lengua que habla, hermano? Me gustó mucho la lengua, ¿no? Crimajay. ¿Te acuerdas? Crimajay, claro, no sé, de la crema de Caibo, no sé, entonces, mi pastor me contaba que falleció. Que un día andaba uno danzando por la y un releo. Y le pisaron el pez de la cabra, de la cabra territorial, tío. Entonces hay que tener mucho cuidado. A veces, hermano, la gente lo hace por ser visto. Para que piensen que es espiritual. ¿Amén? Pero el espiritual se nota. No por lo que pueda manifestar, sino por lo que hace. Por lo que hace. Sus frutos. Amén. Sus frutos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Fíjese, sobre todos los dones, Pablo dice que hay un camino más excelente. O sea, aunque usted no tenga don, escuche, aunque no tenga don, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, aquí hay una, ¿cómo le llamamos a esto? Cuando dimensionamos, ¿verdad? No me acuerdo, ¿cómo es la palabra en castellano? Pablo está dimensionando, nos dice que él habla lenguas angelicales. Porque muchos dicen, no, que está hablando lenguas angelicales. No, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, aquí Pablo va a enfocar en que si yo tengo un don, ¿verdad? O un ministerio, esto tiene que estar fundamentado en el amor. Eso es lo que Pablo te dice. Que no saco nada de ser pastor, tener un ministerio, si no tengo amor. Eso es lo que Pablo te dice. Entonces el camino más excelente es el amor. Y entendamos. ¿Por qué? Porque si yo como pastor no tengo amor por las almas, ¿verdad? Hoy día no estaría aquí, ¿no? Estaría calentito en mi casa. Aunque no tenía vehículo, no, porque no. Pero yo estoy acostumbrado, yo de joven que vengo, le decía a mi esposa, le decía, a mí una lluvia no hace nada. No hace nada. Entonces, y el amor se expresa en que el pastor tiene que preocuparse también de las ovejas. Entonces, no sacamos nada con tener un don, hermanos amados, si ese don va a ser mal utilizado, no en favor de la iglesia, sino en contra de la iglesia. ¿En qué sentido? Cuando, te lo voy a decir, cuando alguna persona tiene un don y se hace popular, ¿verdad? Y empieza él a hacerse un líder, lo que ha pasado, sí, hombres que empiezan muy debajo, y tienen buen conocimiento, pero después se endiosan, se enaltecen. ¿Por qué? Porque no entienden que lo que ellos tienen, lo que yo tengo, hermano, no es mío. Yo no puedo gastar mi vida, esto es del Señor. Porque si el Señor quisiera oscurecer mi mente, oscurecería. Pero
¿cómo? ¿Y Nabucodonosor cuánto tiempo comió pasto con los animales? Claro. Pablo, ¿cuántos días tuvo Saulo de Tarso antes de ser Pablo? ¿Cuántos días tuvo ciego? 3 días. ¿Te fijas? Entonces, por eso que Pablo entiende muy bien esto, y las cartas de Pablo son tan beneficiosas para la iglesia, hermano, porque él fue constituido como apóstol de los gentiles. Porque recuerde que Pablo nace en Tarso, una ciudad romana. Entonces él conocía todo el gentilicio, y aunque era celoso, era fariseo, pero fariseo, él conocía todo, sabía idioma. Y el hombre, cuando lo llama al Señor, él sabía, y empieza diciéndole en la carta a los Corintios: ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? O sea, sepa, ¿quién es Apolo? Siervo, eso, siervo. Si la palabra siervo es esclavo. Pero muchos dicen: ¡ay, el siervo del Señor! Póngale la alfombra roja. No. O lo aplauden, nombran al siervo, y a mí no me gusta la aplauso. Lo que el chavo de la iglesia dice: aplaudir al hombre. Eso no debe ser. Porque el culto es para Dios. Y eso es muy mundano. Aplaudir en la congregación a los hombres mundanos. Exactamente. Usted diga aplaudir a Dios. Dice que los árboles dan palmadas de aplausos, pero ¿para quién? Para el Señor, no para el hombre. A mí no me gusta. Y no me gusta aplaudir tampoco al hombre. ¿Por qué? Porque le puedo hacer un mal. Usted sabe que nosotros todavía tenemos ego aquí. Entonces, si usted me empieza a saber el lomo, me puedo subir el ego. Por eso la gloria usted tiene que dársela siempre al Señor. Siempre al Señor. Ustedes han escuchado mensajes de hombres que han muerto del Señor y dicen: este hombre dejó un gran legado. El único que ha dejado legado, hermano, en la tierra es Cristo. Nadie más. Los demás son seguidores. Seguidores de Cristo. ¿Es la alarma? No. Si tuviese profecía, usted me toca la campana. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, escuche, y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Fíjese. Aunque lo tuviera todo, hermano. Hiperbole se llama, parece, cuando hace una exageración. Eso es lo que Pablo está haciendo. Hiperbole parece que se llama. Hiperbole. Ya. Es cuando se hace una exageración. Está exagerando, Pablo. Si pudiera decirle a este monte, se te trasladara y no tengo amor, no soy. Porque, ¿cómo hacemos las cosas nosotros? ¿Las hacemos por amor? ¿Por obligación? ¿Usted viene al culto aquí por amor? ¿O viene porque para que yo no le diga nada después en el WhatsApp? ¿Ah? Para que no le tire la oreja. Usted tiene que venir por amor, porque usted ama a Cristo. Y necesita saber más de Cristo. ¿No? Por eso que yo le pongo el ejemplo, cuando yo era fanático, por ejemplo, deportivo. Llegas a llegar para esto. Y si eso era carnal, y no me llega a ninguna parte. Entonces, ¿cuánto más para esto? ¿Cuánto más yo debo, hermano, esforzarme? De buena voluntad y por amor, no por obligación. ¿Amén? Y si repartiese todos mis bienes, miren, para dar de comer a los pobres, aquellos que se catan y que le dan comida a los pobres y todo, ¿ya? Y no sirven a Cristo, porque hay unos que se encubren eso, ¿no? Si yo voy a hacer obras de caridad y no voy a dar tecito en la noche, y cafecito y pancito, pero no sirven a Cristo, no sirve de nada. Esa obra, en vez de salvarlo, no va a condenarlo, porque él se cata en su obra. ¿Te fijas? Porque no lo hace por amor, lo hace por ser visto, como los fariseos que dicen que hacían larga oración en la plaza para que todos lo vieran ahí. ¡Oh, qué espiritual el hombre! Decía que tendía su fleco ahí y se ponían estas blancas, ¿cierto? Y el Señor le dijo que por fuera eran blancos, pero por dentro estaban llenos de huesos secos, muertos. ¿Ah? Usted no tiene que hacer las cosas para servir. Si usted quiere bendecir al Señor, bendígalo en secreto. Puede ser que te no sepa tu derecha, porque tu izquierda. Luego se catan y se ven a veces en las redes. Hoy día en las redes sociales. Estoy hablando de creyentes, ni siquiera estoy hablando de. Hay creyentes que se catan comiendo en un buen restaurante y a veces saben que hay un hermano que tiene necesidad. Y se van a llevar en comiendo. Estoy en el hotel, no sé cuántito. No, cuidado. Estas cosas no se hacen con el amor verdadero. No es el amor que tenemos nosotros, que conocemos el amor final, sino que el amor de Cristo. Haya pues en vosotros el mismo sentir
que hubo Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó, se anonadó. ¿Ves lo que decíamos antes? Él hacía las cosas, él era hombre. Y cuando hacía un milagro, era Dios el que actuaba. Pero lo demás, por eso que se llamaba el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Hijo de David. Vamos concluyendo, dice, el amor, escuchen, es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Escuchen, para los que se jactan, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea, madure, iglesia. Madure. No piense como cabro chico. Y esto es lo que Pablo le está reprochando. Un niño piensa como niño. En esto hay que ir madurando. Y por eso el conocimiento, hermano de Dios, nos va a favorecer mucho. ¿En qué curso va usted, hermano? Me perdone que siempre lo pongo de ejemplo. En cuarto. Usted ya no sabe lo que sabía en primero. Sabe 3 veces más de lo que sabía en primero. Ha ido evolucionando en el conocimiento. Está más madura. Pero cuando entró el primer año no sabía para dónde iba la vida. ¿O no? ¿Verdad? Pero hoy día puede pararse ya con muchas cosas. ¿Se fijan? Y eso es lo que está. El apóstol Pablo dice que nosotros como iglesia debemos ir creciendo y madurando. Pero si no le ponemos énfasis a esto, difícilmente, hermanos amados, vamos a crecer y madurar. Por eso la importancia de ser constante en esto. La constancia es importante, iglesia. No puedo hoy día estar sí, mañana no, hoy día sí, mañana no, hoy día amanezco con buen ánimo y mañana. Y por lo general uno amanece con buen ánimo cuando el día es pago. ¿Ah? A mí me dura 5 minutos la alegría. No me digo ya. Entonces, para que vamos a terminar con el capítulo 13. Ahora vamos, dice, ahora vemos por espejo oscuramente. Mire, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es. ¿Y sabe por qué? Porque la fe va a cesar, la esperanza también. El amor va a perdonar. Claro, porque Dios es amor. Yo cuando esté en la presencia del Señor no voy a necesitar fe, porque ya llegué ya. No voy a necesitar esperanza. Hoy día tenemos fe y tenemos esperanza, ¿cierto? Y lo coronamos con el amor, porque estamos esperando. ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando el arrebatamiento, o tal vez cuando descendamos al sepulcro. No sé, porque usted sabe que la vida no es nuestra, es de Dios. Pero ya esas 2 cosas ya no van a estar. Solamente va a permanecer el amor. Por eso es importante, hermanos amados, que podamos ir entendiendo, creciendo, madurando. Hoy día, dice, conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. O sea, cómo me veía el Señor. Cuando estemos adelante, cuando estemos en el tribunal de Cristo, ahí nos va a decir el Señor: ¡ah, te fuiste del estadio cuando había culto! ¿O no? ¿Sí o no? Te digo, claro. ¿Y tú crees que nadie te vio? Dios nos ve en todas partes. En todo, hermano, de aquí, de allá. Por eso, hermanos amados, dice que a mi hermano le gusta el fútbol. ¿Ah? Pero no, que está de vaca. Ah, no, sí, lo tengo claro. No lo he visto, y lo he visto, pero no lo he visto. No lo he visto, no lo voy a contar. Pero no, hermano, a ver, no es ningún pecado, pero ¿sabe? Es lo que Pablo dice: todo me es lícito. Todo no me conviene. Entonces, a mí me decían: pero ¿cómo tú dejaste todo eso de la noche a la mañana? Pero es que, claro, Dios empieza a transformar. Y el ánimo es ese, hermano amado, de conocer más al que me salvó. Porque
Si alguien le pide a usted razón de su fe, por ejemplo, usted que frecuenta a esta gente por su trabajo, como yo lo hacía cuando era vendedor, que yo me entraba a hogar y veía la pobreza espiritual que había en esos hogares. Porque uno conversa con el cliente y Dios empieza a hablar por uno. Al final no, yo vendía el producto, pero también le metía el evangelio. Y aunque nosotros decían, no, ustedes no tienen que hablar ni de religión, ni de fútbol con el cliente. Yo nunca hablé de religión, yo hablé de Cristo. ¿Amén? Yo hablé de Cristo. Y la gente, hermanos amados, hasta oraba por los clientes. ¿No? ¿Se fija? O sea, donde usted va, usted tiene un tesoro. Y ese que está al frente suyo tiene un arma que salvar, quien sea un gerente, sea quien sea, necesita salvación. Y usted lo sabe. Compañeros de trabajo. Compañeros de trabajo. Una vez una compañera me dijo, estaba pasando un problema, me dijo, Dios me está probando. No, le dije, Dios prueba a sus hijos. Tú no eres hija de Dios. Dios te está a ti, te está quebrantando para que lo busques. ¿En serio? Sí. Es la pega que yo me hice el pastor. Una compañera a mí me estaba diciendo que ella era bautizada, pero no, o sea, la habían bautizado cuando era pequeña. Ya. Y le dije, yo con la palabra te voy a demostrar que no es el real bautismo. Y ahora está pensándolo. También, pues. Si usted deja la semilla, no. Claro. Si no tiene para qué, deje la semilla, mira aquí la evidencia de la escritura. Y dije, ese no es el real bautismo, porque en el nombre de Jesús hay que bautizarse. Y aparte que se bautizó inconsciente la bautización. Claro, la bautizaron cuando era pequeña, eso no tiene validez. No, esa es la persona No que tiene que decidir. No tenía razonamiento. A ver. Entonces, hermanos, lo que debe permanecer y predominar por sobre todas las cosas es el amor. Y ahí se nota cuando nosotros tenemos amor también a las almas que le predicamos. Porque sabemos que si esa persona se muere sin Cristo, usted tiene la esperanza. Dale gracia lo que de gracia habéis recibido. No le niegue eso. No importa que no se convierta, no espere convertirlo. No espere convertirlo. No, el Señor se encarga. Usted solamente predique el Evangelio donde esté. No es que usted va, no, se da el tiempo. Y empezamos con gente conversando a veces de política, de fútbol, y termina. Porque hay unos que andan metiendo, no, tranquilo. En un momento le abrió la puerta, ¡pum! Así los clientes me abrieron la puerta, ¡pum! Ahí ya, los clientes. Amén. Y que Dios los bendiga, hermanos amados. No sé si hay alguna pregunta, ¿será? Justamente le iba a contar eso, yo tengo un compañero que, bueno, lo conoce mi hijo en realidad, lo conoce la vida también. Ya. Un amigo bien cercano. Tuvo un accidente, perdió una pierna. Y sí, pues con él hemos conversado algo sobre la palabra. Él tampoco era muy cercano, pero claro. Se ha podido dar de repente que lo hemos conversado. Gloria al Señor. Así que, lo importante es que perdió la pierna y no la vida. Porque si hubiera perdido la vida, nada que hacer. Nada que hacer. Por lo menos todavía hay esperanza. ¿Amén? Y eso es lo que a veces el hombre natural no sabe apreciar. Eso es lo que no sabe. Y lo que decía el hermano cuando estábamos antes que te llegaron, que uno no aprecia las cosas hasta que las pierde. Él aprecia su pierna, no le hace falta. Pero hay que darle a entender que si hubiera sido la vida, ¿por qué? Porque el Evangelio dice, por cuanto todos pecaron. Todos. No dice algunos, todos. Ay, dicen algunos, pues si yo no estaba en el huerto, sí, yo tampoco estaba en el huerto. Pero estaba en los lomos de Adán. Ustedes y yo estábamos en los lomos de ese caballero que claudicó, amén, que se dejó llevar, se dejó seducir por la mentira. El diablo es astuto, hermano. Pues es importante conocer la verdad. Para conocer lo falso, hay que conocer lo verdadero. Pues el hombre que conoce el billete verdadero, como dicen por ahí, siempre va a conocer lo que es falso. Si lo meten en un billete falso, porque él sabe. Por eso conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Bien, hermanos amados, damos gracias al Señor. El 21 es feriado, vamos a hacer el culto a las 6. Amén. Es feriado y poco día domingo. Vamos a hacer la cena también en este lugar el día domingo 21. Así que oremos desde ya. Bueno, y nos vemos el miércoles que viene. Pónganse en pie para poner la bendición, para regresar a
a nuestros hogares. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias a los hermanos que pudieron llegar, Señor, y por aquellos que no pudieron hacerlo. Señor, te pedimos que tu bendición se extienda también a ellos, a los que están enfermos. Mi hermana Katy, Señor, que me avisó, Señor, de su enfermedad. Te ruego también por ese pequeñito que está enfermo. Mi hermana Verónica, Señor amado. Mi hermana Claudia, mi hermana Pauli, Señor amado. Y así todos, Señor, los que, mi hermana Sara también, Jesús bendito. Y así todos los que componen el lugar de Maipú. Señor, bendígales a cada uno de ellos. Ahora nos retiramos a nuestro hogar con gozo, con alegría, meditando, Señor, en tu palabra bendita. Y te pedimos, Señor, la bendición no solamente para nosotros, sino también para aquellos que nos ven a través de las redes sociales, que siguen, Señor, los programas, que siguen las enseñanzas. Señor, que tu gracia también y tu entendimiento sea para con ellos. Bendice, Señor, a tu pueblo, Israel, y a todos tus hijos. En el nombre de Jesús, Iglesia de Dios, reciba la bendición. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Las glorias son para nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Que Dios de paz le bendiga y le guarde y nos vemos el miércoles, si Dios lo permite. Amén. Amén. Despídase de su hermano. Vamos a ver. La palabra.